Señor presidente, señorías, nuestro grupo ha presentado 14 propuestas de resolución, no sin querer indicar el contexto en el que se hace, que es un contexto que podríamos calificar como mínimo de paradójico, extraño. Mire, vamos a debatir la memoria, señor presidente, del año 2012. Es una memoria extemporánea, por lo tanto, y que afronta problemas de la Administración de Justicia que no se corresponden con los requerimientos de la cotidianidad, que son otros, aunque algunos siguen enquistados o encriptados, son problemas o patologías que no se terminan de resolver, pero además presentada esta memoria por un Consejo General del Poder Judicial cuya composición, configuración y naturaleza es diferente al persistente tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este momento se ha reducido el número de consejeros con dedicación permanente o dedicación exclusiva de los 20 anteriormente existentes. Eran todos consejeros que se dedicaban a su función en régimen de dedicación exclusiva y ahora lo hacen solo 6, en tanto en cuanto el Consejo funciona en régimen de diputación permanente, prácticamente en exclusiva también. Solo los 6 de la diputación permanente realizan las funciones propias del cargo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la paradoja, señor presidente? Que sobre esta nueva configuración y esta nueva reforma, producida por esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pende un recurso de inconstitucionalidad, con lo cual nos podemos encontrar que se declara inconstitucionalidad esta nueva conformación y naturaleza del Consejo General del Poder Judicial y devenga de forma sobrevenida en nulas todas estas propuestas de resolución presentado por un órgano que ha resultado declarado inconstitucional de forma sobrevenida. Se tenga que recuperar una configuración como la anterior a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haya que hacer otra vez una reflexión o unas propuestas o una memoria y unas propuestas de resolución, otra vez una memoria del 2012 extemporánea por un órgano de naturaleza diferente. Mire, esta es una cosa. Yo considero que es un poco difícil de seguir esta argumentación porque es que la situación es verdaderamente kafkiana. Pero lo kafkiano resulta reformar mal a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial el Consejo General del Poder Judicial, limitar sus funciones, limitar sus componentes y efectivos, limitar el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial que puedan dedicarse a esta función tan relevante como gobernar la Administración de Justicia entre 6 personas en régimen de diputación permanente, y esto puede provocar que ante la pendencia de un recurso de inconstitucionalidad todo lo que estemos haciendo en este momento, señor presidente, devenga de forma sobrevenida en nulo. Y podría ocurrir. Aún así, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacer una reflexión sobre, a través de nuestras propuestas, las propuestas de resolución presentadas por nuestro grupo, de las patologías diversas que afectan a la Administración de Justicia, que no son pocas precisamente. Hay una primera que hace referencia a la pendencia, todavía, a la tardanza en la resolución de los asuntos, pero sobre todo la tardanza en la ejecución de los asuntos ya resueltos por sentencias firmes. El problema de la pendencia y de la demora en las ejecuciones se debía haber resuelto a través de las reformas en las leyes procesales producidas, dándole carácter ejecutivo ya a la propia resolución judicial de venida en firme. Pero como esto no está ocurriendo y se tarda mucho más en proceder o proveer a la ejecución de una sentencia ya dictada y que ha adquirido la condición de firmeza, que el tiempo que se tarda en dictar esta sentencia, incluso en la interposición o resolución de los recursos de las que ha dimanado, esta es una patología verdaderamente grave que provoca un sistema de disfunción, de falta de tutela judicial efectiva y que contradice este requerimiento previsto por el artículo 14 de la Constitución. En segundo lugar, es algo recurrente por nuestro grupo, necesitamos afrontar ya de una vez, señor presidente, la configuración de los denominados consejos autonómicos del Poder Judicial. Mire, aunque solo fuera porque es un requerimiento previsto en estatutos de autonomía que lo consignan, el Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado, que prevé la existencia de un Consejo General del Poder Judicial mediante la traslación o desconcentración de las funciones y competencias que ostenta el que ahora es único en el Estado, para el ámbito catalán, obviamente, existe o está previsto también de forma más difusa y con competencias más deleterias en el ámbito del Estatuto de Autonomía de Valencia y en otros estatutos de autonomía. Aunque fuera por eso, yo le pedimos una propuesta de resolución, sabiendo en este momento que el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica nueva, yo no sé cuántas veces se va a reformar en este país la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada pocos años se hace, y eso es otra perversión, como ocurre con el Código Penal, pero bueno, pedimos al Consejo General del Poder Judicial que en el dictamen sobre el anteproyecto de nueva, por enésima vez, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pronuncie sobre la existencia, características, naturaleza y competencias de los consejos autonómicos del Poder Judicial.
por cierto, declarados constitucionales incluso en la sentencia relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se prevé su existencia mediante la traslación o desconcentración de las competencias del estatal, que existe en exclusiva en la actualidad. En tercer lugar, señor presidente, y en el ámbito de la escuela judicial, pedimos que se afronte mediante la formación específica de jueces, lo mismo que lo pediríamos en relación a los fiscales, a la Fiscalía General del Estado, mediante la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, y lo pediríamos a los equipos técnicos de apoyo que establecen o configuran unidades de protocolo de actuación, una especialización real en la respuesta en el reproche penal a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres. Mire, en este momento, en los 4 meses de este año, los 4 meses y medio, han muerto asesinadas ya 30 mujeres, señor presidente. Esta cifra es escandalosa, es dramática. No se puede convivir con una cifra de estas características, y ya ha habido una admonición del último informe citado por el señor Baldoví del Consejo de Europa al Reino de España, al Estado español, en relación a la falta de utilización o de existencia de elementos de reacción, incluso en el ámbito jurisdiccional, de reproche penal, de respuesta penal a esta disfunción, que se caracteriza por un dato particularmente relevante. Solo el año pasado se produjeron denuncias por agresiones a mujeres producidas por sus parejas o exparejas u otros familiares, en número de 600.000 denuncias, señor presidente. Comentó, con cierta autocomplacencia, en su reciente comparecencia, el señor Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que el reproche o la respuesta judicial a esta patología, a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, está mejorando. Nos tendría que explicar en qué está mejorando, cuando ya llevamos asesinadas 30 mujeres en los 4 meses del año que han transcurrido desde enero hasta la fecha. Pedimos también al Consejo General del Poder Judicial que en el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que vaya a presentar mantenga, cuando existan razones demográficas y razones jurisdiccionales y razones de litigiosidad pertinentes o suficientes, las demarcaciones judiciales ahora existentes. Y no lo decimos como un capricho o una ocurrencia o una arbitrariedad. Sabemos que en esta reforma se pretende determinar o configurar las demarcaciones judiciales, creando demarcaciones judiciales coincidentes con las provincias o con los territorios históricos. Una única demarcación demarcación judicial, perdón, señor presidente, por cada provincia, o una única demarcación judicial por cada territorio histórico. No es razonable esta concentración en la capital de las provincias, de las demarcaciones y de los órganos o de las instancias jurisdiccionales. No es pertinente porque hay razones demográficas, hay razones vinculadas a la amplísima litigiosidad que exigen el mantenimiento de demarcaciones judiciales de ámbito inferior a la provincia. Quiere que le diga, con los juzgados de Baracaldo, por ejemplo, por citar realidades de Euskadi que yo conozco más directamente, los juzgados de Guecho, los juzgados de Tolosa, los juzgados de Amurrio, hasta qué punto se podría concentrar y desplazar a juzgados ubicados en las capitales de estos territorios todos los litigios y todos los pleitos presentados, con lo cual se procedería a un verdadero colapso de esta situación. Y pedimos específicamente, por lo tanto, que en el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se pronuncie específicamente sobre esta cuestión el Consejo General del Poder Judicial en su informe. ¿Por qué enfatizamos tanto en el informe del Consejo General del Poder Judicial? Porque tenemos la convicción de que esta ley, la ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, no va a llegar a esta Cámara. O si llega a esta Cámara, no queda tiempo en esta legislatura para poder ultimar o culminar su debate. Por lo tanto, nosotros tenemos grandes esperanzas en el informe del Consejo General del Poder Judicial en esta materia. Pedimos también al Consejo General del Poder Judicial que analice los problemas lingüísticos que afectan a la normalización lingüística, todavía una asignatura pendiente en el ámbito de la Administración de Justicia, estableciendo un sistema de perfiles, no de méritos solo, en relación a determinadas zonas donde el nivel de hablantes de lenguas cooficiales lo justifique, así lo justifique. Existen 2 reglamentos del Consejo General del Poder Judicial que ostenta potestades reglamentarias que establecen no como perfil, no como requisito, sino como mérito solo para la aprobación
promoción de jueces y magistrados el conocimiento de la lengua cooficial y el conocimiento del derecho civil propio o el derecho foral allí donde existe. No basta con que sea un mérito en determinados lugares, en zonas geográficas del Estado español, en donde el volumen de cohablantes de la lengua cooficial es tan amplio, tan intenso, que la respuesta de los órganos judiciales debía ser en cualquiera de las lenguas por las que libremente opta el que va a iniciar un litigio, el que va a iniciar una acción de cualquiera que sea su naturaleza. Instamos también a estudiar cómo se configuran los consejos autonómicos del Poder Judicial y qué tipo de competencias y cómo se trasladan las competencias que en este momento están atribuidas en exclusiva al único Consejo del Poder Judicial existente, el del Estado. Nosotros estimamos que esa traslación tendría que ser y afectar a todas las competencias que ostenta el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito del Estado al ámbito territorial de la comunidad autónoma donde existan tribunales superiores de justicia. Todas las competencias, las de inspección, las de formación continua de jueces y magistrados, nombramientos discrecionales, todas las que en este momento están atribuidas al Consejo General del Poder Judicial, podrían atribuirse en su ámbito territorial a los consejos autonómicos del Poder Judicial autonómico, si realmente se llega a crear una figura prevista. Es un requerimiento del bloque de constitucionalidad en cuanto la figura está prevista en distintos estatutos de autonomía. Optamos también, señor presidente, porque los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, la presidencia de estos tribunales y los magistrados que componen su sala de lo civil y penal sean siempre magistrados que tengan un arraigo suficiente, un conocimiento de la lengua cooficial suficiente y un conocimiento de allá donde exista del derecho civil propio o del derecho foral de estas comunidades autónomas, sobre todo en las salas de lo civil y penal. ¿Y por qué en estas salas, señor presidente? Por una razón muy sencilla, porque en estas salas es donde se va a enjuiciar a los aforados autonómicos, en el caso de que existan juicios o cuestiones penales a dilucidar en relación a los aforados autonómicos, y porque en estas salas se procede también o se provee a la llamada casación autonómica. Casación que acaba todas las instancias o finaliza todas las instancias judiciales en el ámbito del derecho autonómico, al derecho civil propio y al derecho foral. Por lo tanto, el conocimiento del derecho civil propio, del derecho foral y de la lengua es importante, amén del arraigo, dada la función de vinculación territorial que debe existir siempre para una buena prestación del servicio público de la justicia entre los órganos de gobierno, de los órganos judiciales y la ciudadanía, la sociedad en donde estos órganos judiciales están arraigados. Pedimos que se implemente, en la medida de lo posible, en todos los órdenes de la jurisdicción, y voy acabando ya, señor presidente, fórmulas extrajudiciales de resolución de los conflictos. Mire, uno de los elementos más relevantes quizás para reducir la pendencia, tanto en la emisión, en la resolución de conflictos judiciales o de pleitos judiciales, como en la ejecución de sentencias, es la ampliación de fórmulas de mediación, de fórmulas de arbitraje, de fórmulas alternativas y extrajudiciales a la resolución de los conflictos. Se ha hecho muy poco en el Estado español en la potenciación de estas figuras. Sin embargo, funcionan muy bien. En algunas comunidades autónomas, como la catalana, por ejemplo, existe una junta arbitral que resuelve en términos casi parecidos y casi con la misma prosopopeya y solemnidad que un juzgado, mediante sistemas de mediación o sistemas de arbitraje, problemas judiciales que liberan o exoneran a los órganos judiciales muy atosigados o con una alta litigiosidad, un número de procesos pendientes de resolver, les exoneran y les liberan, les aligeran del trabajo que tienen que realizar. Pedimos, y ya de verdad acabo, señor presidente, que se ubique en el Consejo, dentro del Consejo General del Poder Judicial, en el Observatorio contra la Violencia de Género, o que se cree otro observatorio diferente a la violencia de género, el estudio de lo que se denominan problemas de violencia intrafamiliar que puede ser descendente, violencia de padres a hijos o de abuelos a hijos, o abuelos a nietos, que puede ser colateral entre cónyuges o que puede ser ascendente, y hay que tomar en consideración el problema del creciente número de hijos que agreden a sus padres y el creciente número de hijos que agreden a sus abuelos,
Estos incrementos se pueden tabular en la comunidad autónoma del País Vasco, donde se han medido específicamente en el último año en un 17% el número de agresiones de hijos a padres o de hijos a otros familiares convivientes. Un observatorio, por lo tanto, similar al de violencia de género sería pertinente para estudiar la fenomenología, que es una patología criminal también, aunque muchas veces sea cometida por menores de edad y por menores de edad penal. La problemática de la violencia intrafamiliar y, por último, mire, señor presidente, el problema de las tasas seguramente será recurrente en las exposiciones de todos los grupos parlamentarios, excepto presumiblemente el Grupo Popular. El problema de las tasas es un problema que vulnera el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto cuanto ha provocado que desde este año estemos en niveles de litigiosidad equivalentes al año 2007. Pero no porque haya menos litigios o menos conflictos que resolver. Una sociedad conflictualmente más compleja cada vez y cuyos conflictos se incrementan, sobre todo en órdenes como el orden social y mercantil en una situación de crisis económica, sino porque muchos litigantes o muchos justiciables no tienen recursos económicos para litigar. Que descienda la litigiosidad por falta de recursos económicos para litigar constituye una aberración, constituye una injusticia en el sentido más etimológico del término y constituye una vulneración del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 14 de la Constitución. Las tasas judiciales no han servido para cumplir el fin para las que fueron creadas. El artículo 11 de la Ley de Tasas establece que las tasas judiciales se destinarán a la provisión o a la financiación del servicio de justicia gratuita. Hoy es el día en donde todavía para la financiación del servicio de justicia gratuita no ha llegado un solo euro de los 346 millones de tasas recaudadas desde que existe la Ley de Tasas. Y estos están vulnerando competencias autonómicas y se está sobrecargando a los colegios de abogados de obligaciones financieras que no les corresponde atender y se está cometiendo otra injusticia también, que ya se va a adquirir un perfil normativo petrificado cuando se termine de aprobar, si es que acaba de hacerse en esta legislatura, el proyecto de ley de justicia gratuita ya presentado en esta Cámara, en donde ya las tasas ya no se derivan o no se destinan a financiar el servicio de justicia gratuita, sino la financiación de este servicio se hará mediante convenios entre las comunidades autónomas y los gobiernos autonómicos con competencias o en el territorio del Estado, entre el Estado. Mire, la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año exige una... Sí, señor presidente, gracias. Como le había visto una propensión a la generosidad en el uso de la palabra... No, he tenido mucha generosidad y la sigo teniendo. No le digo que acabe, digo que vaya pensando en acabar. Sí, no, ya acabo, señor presidente. Estábamos comentando que la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé una vinculación, exacta entre las tasas que se recauden y la financiación del servicio de justicia gratuita y no ha ocurrido así. Se vulneran dos leyes, la Ley de Tasas, su artículo 11, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, su disposición final séptima, y se ubica a los servicios de justicia gratuita y al turno de oficio en una situación de carencia de recursos para su buen funcionamiento, que también vuelve a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 14. Mire, estas patologías resueltas por un órgano que vamos a calificar de interino, porque no sabemos qué va a pasar con este Consejo General del Poder Judicial cuando se resuelva el recurso presentado contra su propia existencia en las condiciones y naturaleza en la que en este momento existe por un Consejo interino. Estas patologías son las patologías que hemos conocido en la memoria del 2012, 2011, 2010, 2009 y conoceremos el 2013, 2014, 2015. Son las patologías eternas y son las patologías recurrentes, casi cronificadas, de una administración de justicia que tiene mucho que hacer, tiene muchos trabajos pendientes de un orden institucional profundo y muy relevante, entre otros su ajuste a la configuración de un Estado que ya no es unitario, sino es compuesto. El único poder del Estado que se ajusta a los requerimientos o a la formulación de un Estado unitario es el del Estado español, pero el Estado español constitucionalmente, por lo menos de una perspectiva retórica o formal, es un Estado compuesto, es un Estado autonómico. Solo el Poder Judicial no ha ajustado sus estructuras a este carácter autonómico o compuesto del Estado español y esta es la gran asignatura pendiente que alguien resolverá. O este Consejo que funciona en régimen de interinidad, con todos los respetos se lo digo al señor presidente del Consejo, con un presidente precarista,
porque puede ser que le remueva de su función el Tribunal Constitucional nada menos, un presidente precarista u otro. Pero los problemas los dictamine quien los dictamine siguen siendo los de siempre. Y seguirán siendo los de siempre mientras algunas de estas propuestas de resolución no sean, señor presidente, le agradezco mucho su generosidad. Yo creo que, de todas formas, el agradecimiento tiene un componente de cierta reciprocidad en este caso también. Le agradezco su generosidad en el uso de la palabra. Mientras no se atiendan estos requerimientos que nosotros presentamos, muy parecidos a los que va a presentar Convergencia y Unión y otros grupos de esta Cámara y contradictorios con los que va a mantener con toda legitimidad, obviamente, el Grupo del Partido Popular, seguirán siendo la memoria del año 2013, 2014, 2015, 2016 y sucesivamente. Y claro, con una administración de justicia así no se puede convivir siempre. Gracias, señor presidente.